Amén. Gracias, Verónica. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Pueden sentarse y los invito esta mañana, si tienen sus Biblias, que ustedes me acompañen al libro de Romanos, la epístola que escribió el apóstol Pablo a los cristianos, aquel grupo de cristianos que vivían en Roma. Pablo escribe la carta a los romanos sin jamás haber visitado la ciudad de Roma. Pablo fue el instrumento de Dios para discipular a muchas naciones, llevar el evangelio a muchos lugares, pero no había llegado todavía a Roma. Había visitado otros países alrededor del mar Mediterráneo, pero no había llegado hasta la bota de Roma y de Italia. Pero Pablo oyó que habían cristianos allá. Y la carta a los romanos, la esencia de la carta, es el título del mensaje de hoy. Que esta carta nos enseña que al final de la jornada Dios, el bien, Dios va a triunfar sobre la maldad. No hay duda de que la maldad existe. Y lo que yo quisiera conversar con ustedes hoy, tal vez es añadiéndole un poquito a lo que hablamos la semana pasada, pero yo quisiera remontarme aún más atrás y decirles, esta es mi Biblia, esta es la Biblia que yo más uso. En mi casa tengo varias Biblias, pero esta es mi Biblia favorita y esta trato de leerla todos los días. Y tengo que decirles, muchos de ustedes saben esto, que si no fuera por el mensaje que Dios me dio, si no fuera porque yo encontré a Jesucristo leyendo la Biblia salvó mi vida. A los 20 años de edad, mi vida iba por muy mal camino. La edad que tengo hoy no lo hubiera tenido si no llega a ser porque encontré al Señor y encontré su palabra. Lo he dicho muchas veces, lo quiero volver a repetir. Hoy por hoy, si no fuera porque Jesucristo intervino en mi vida y me llevó a su palabra, o estaría muerto, o estaría muy enfermo, o estaría preso, o sería un miserable, porque ese era el camino en que yo iba, desembocado en esta ciudad como adolescente, sin papá, que era el freno mío era mi papá, y me quedé sin papá a los 16 años, y de 16 a 20 aquello fue una locura. Mi pobre mamá no podía controlarme de 16 a 20 años. Nada más que le digo una cosa, de 16 a 20 años le propuse matrimonio a 3 mujeres y no me casé con ninguna de las 3. Con anillo de compromiso y todo, de 16 a 20. Y por el medio no quiere usted saber. Hoy Aurora estaba aquí en la reunión anterior. Si no fuera porque Jesucristo entró en la vida de Aurora y en mi vida, no tendríamos 48 años de casado, se lo garantizo. El Señor hace milagros y maravillas. La Biblia, este libro es un libro maravilloso. Yo quiero que usted se enamore de la Biblia. Qué triste que hay lugares en el mundo donde todavía no ha llegado la traducción de la Biblia al idioma de esos pequeños pueblos o aldeas. A pesar de que la Biblia es el libro más leído, lo que usted tiene, si usted tiene una Biblia, lo que usted tiene en sus manos y lo que usted me ve a mí tener en mis manos, no hay libro como este libro. Este es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Es un libro excepcional. ¿Por qué? Porque este es un libro lleno de vida. ¿Por qué es un libro de vida? Porque fue inspirado por Dios. Se lo quiero demostrar en esta mañana. Si me ponen ahí 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Miren lo que el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura, Antiguo Testamento y Nuevo, toda la escritura
es inspirada por Dios. Los hombres escribían, pero Dios redactaba. Los hombres eran como las teclas en la computadora, pero el que ponía los pensamientos era el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil toda la escritura. Lo que usted abra y lea, la Biblia es un libro maravilloso. La Biblia es un libro, sí, un libro de teología, pero es mucho más que un libro de teología. La Biblia es un libro donde las ciencias sociales, la antropología, la historia, la cultura de los pueblos, la geografía, está ampliamente explicada aquí. Este libro, la verdad, las verdades que se encuentran en la Biblia son únicas, únicas. Usted se imagina que este libro, el Nuevo Testamento, 27 libros, tienen 2000 años de escritos. Lo que usted va a leer hoy lleva 2000 años dando vueltas, recorriendo el mundo entero, haciendo discípulos de todas las naciones. Jesucristo dijo: cuando yo envíe el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a ser testigos míos, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y después hasta lo último de la tierra. 2000 años. Hoy estamos viviendo 2000 años después del primer siglo, donde el Nuevo Testamento fue terminado. 2000 años. Lo que vamos a leer hoy, la carta a los romanos, fue escrita hace 2000 años. Nadie la ha cambiado, nadie la ha alterado, nadie le ha añadido ni le ha quitado absolutamente nada. El Antiguo Testamento, lo que está escrito antes de Jesucristo. Este Antiguo Testamento, el último libro que se escribió hace 3500 años. Pero la historia que encierra es una historia de casi de 5000 y tantos años. Abraham vivió 2000 años antes de Jesucristo. Y así sucesivamente tenemos en nuestras manos un manuscrito excepcional. Este libro nos relata, nos habla, claro que nos habla de las grandes verdades de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo piensa? Dios. Si no fuera porque Dios se revela al hombre, si no fuera porque Dios le habla al hombre, el hombre estaría en completa ignorancia. El hombre no podría descubrir ni descifrar a Dios, porque Dios es un pensamiento y un ser inalcanzable. ¿Cómo es que podemos entender a Dios? Porque Dios ha escogido revelarse a usted y a mí a través de su palabra. La Biblia es la palabra revelada de Dios. Y este libro nos habla y nos dice cómo empezó el mundo. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el capítulo 1 empieza así, que Dios creó todo lo que fue creado. Todo lo que es material, los astros, el mundo, la vida animal, los seres humanos, el mar, las estrellas, el sol, la luna, todo creado por el gran creador. Esa inteligencia suprema. Y Dios creó a la primera pareja. Y la primera pareja sufrieron el engaño del enemigo de Dios. La Biblia nos enseña de que hay un enemigo. Que antes fue un gran ángel. El más bello y el más hermoso y el más condecorado de todos los ángeles de Dios. Se llamaba Lucifer. Pero Lucifer se llenó de arrogancia y de orgullo y dijo: yo quiero ser semejante al Altísimo. Y ahí fue hallado pecado en él y Dios lo expulsó y hubo una gran rebelión, hubo una gran conspiración en el cielo y muchos ángeles abandonaron el reino de Dios. Eso está en la Biblia, esa historia acerca de los ángeles y del mal y de quién es el causante del mal y quién está causando el mal en el mundo. Usted, como yo, tiene que darse cuenta que el mundo está en un lugar muy oscuro. Yo leí esta mañana que en Estados Unidos, no hay que ir lejos, en Estados Unidos, si medimos la vida de cualquier joven, cualquier muchacha hasta los 18 años de edad, las estadísticas en Estados Unidos dicen que 1 de cada 3 niñas, antes de llegar a los 18 años de edad,
va a tener algún tipo de abuso sexual en su vida. Y si es un niño, 1 de cada 5. Quiere decir que el 33% desde nacimiento hasta los 18 años de las niñas y el 20% de los niños va a tener algún tipo de abuso sexual, algún tipo de abuso sexual en el transcurso de sus primeros 18 años de vida. El mundo está muy mal. Y ustedes han visto el fenómeno de la película reciente que revela y descubre, ¿verdad?, el tráfico humano, el abuso infantil. Y el mundo está muy mal. La condición moral del mundo y otras condiciones. Dios nos habla de todo eso. Y Dios quiere que usted y yo sepamos cuál es la razón de tanto mal. Y si usted estaba aquí el domingo pasado, usted me oyó hablar de que hay cosas prohibidas en la palabra de Dios. Las cosas prohibidas de carácter espiritual, como Dios quiso guiar a los hombres primero con su creencia y luego con su moral. Las prácticas, como los hombres se desviaron, el pecado entró en el mundo. Y usted y yo somos víctimas y también victimarios, porque el pecado ha traído sus consecuencias. Dice Romanos también, capítulo 5, que toda la familia humana ha pecado, porque somos descendientes de Adán y Eva. Y que así como en Adán, todos hemos sido hallados pecadores, que gracias a Jesucristo todos podemos recibir el perdón y la salvación de nuestros pecados. Eso está en la Biblia. Y yo quisiera esta mañana tomar unos minutos y que habláramos en el libro de Romanos para que usted y yo estemos ubicados y entendamos el por qué las naciones están tan mal, por qué el mundo está en un lugar tan oscuro. Primero, porque los hombres no están conectados con Dios. Cuando Dios entra en la vida de una persona, cuando una persona encuentra a Dios, cuando una persona encuentra al Hijo de Dios que se llama Jesucristo, cuando alguien encuentra a Jesucristo, de repente su vida cambia. Hay un cambio, hay un antes y un después. La Biblia dice que cuando encontramos y recibimos y creemos en Jesucristo, dice la Biblia que entonces nos encontramos en Cristo y que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y he aquí ahora todas son hechas nuevas. Esa es la realidad de encontrar al Señor. Y qué interesante, yo le puedo decir que por meses yo no conocía a un cristiano. Yo conocí al Señor a los 20 años. De repente, de una vida desordenada, de una vida mal, de repente me da aquel deseo de buscar una Biblia y de ponerme a leer la Biblia. Tomo la Biblia de un librero, me pongo a leerla y estaba madurito. Tenía tanta miseria, tanta infelicidad en mi corazón. Estaba triste, estaba mal. Claro, cuando Dios le falta a uno puede aparentar y uno hace una fachada y por eso tiene que estar haciendo cosas para llenarse, ¿verdad?, de vanidades ilusorias. Pero el Señor es la pieza que nos falta. Me puse a leer la Biblia y cuando encontré al Señor, de repente fue un antes y un después y el Señor empezó a entender. No conocía ni a un solo cristiano, a nadie que me instruyera, pero me enamoré de la lectura bíblica. Leía la Biblia todos los días. Aquí hay alguien sentado esta mañana que tuve el gusto de saludar y de conversar con esta persona. Y yo recuerdo cuando yo le conocí en un momento de tristeza y de dolor y de desánimo y probablemente de depresión. Y yo le animé y le dije, ponte a leer la Biblia. Y empezó a leer la Biblia. Leía la Biblia asiduamente. Leía la Biblia y leía y me decía, hoy me leí tantos capítulos y ahora voy por tal libro. Y la lectura bíblica, como la Biblia es un libro vivo, porque la Biblia dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Toda la escritura es inspirada por Dios y está viva. Jesucristo dijo, si ustedes oyen mis palabras y me creen, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Eso lo dijo Jesús. ¿Dónde encontramos las palabras de Jesús? En la Biblia. Las palabras de Jesús están en la Biblia. Todas las palabras, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están en la Biblia. Y Jesús dijo, si ustedes creen lo que yo les digo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Y yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Yo quiero animarle a que usted le pida a Dios, Dios, dame amor por tu palabra. ¿Saben lo que dijo David? David dijo, Señor, Salmo 119, 97, dice así, oh Señor, cuánto amo yo tu ley, tu palabra. Todo el día en ella yo medito. Cuánto amo yo tu palabra, Señor. Dios quiere que amemos su palabra, porque amar la Biblia, hay dos cosas que Dios ha puesto a la altura de su persona. Dios ha puesto dos cosas acerca de Él a la altura de Dios. Y son su nombre y su palabra. Su nombre y su palabra. La palabra de Dios, cuando usted conoce la Biblia, usted está conociendo a Dios. Usted está acercándose a Dios. Dios está trabajando en su corazón. Y yo, sin conocer un cristiano, una iglesia, de repente Dios transformó mi vida, cambió mis costumbres, cambió las cosas que eran mi personalidad es compulsiva. Yo tengo una personalidad compulsivamente hacia el mal. Y encontré al Señor y de repente iba para acá. Y ahora iba para acá. Y es porque Dios tiene más poder que todas las compulsiones que nosotros tenemos. Dios tiene poder. Dios es poderoso. Y si tú quieres, Dios va a hacer maravillas en tu vida. Pero Dios no se impone. El hombre pone el querer. Dios pone el poder. Tú quieres, Dios puede. Tú quieres, tú le pides y Dios va a obrar en tu vida. Dios va a hacerse real en tu vida. Pero lo cierto es que este mundo está en un lugar muy oscuro. En todos los sentidos. Los pueblos, las naciones. Yo estaba leyendo el libro de Isaías. Y en el último capítulo, en el capítulo 65, 66, el Señor promete que Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia. Viene un día donde Jesucristo va a arreglar el desastre este. Y el Señor va a reinar sobre la tierra. Y ahí vamos a estar nosotros con Él. Vamos a vivir en un mundo donde va a reinar el bien y no el mal. ¿Se imaginan ustedes qué día va a ser ese? ¡Qué maravilla! Encontrarnos en ese lugar que el Señor dice donde va a reinar la paz. Donde yo voy a ser el rey y todas las naciones van a venir y me van a adorar a mí. Van a reconocer que yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pues usted y yo tenemos el chance antes que venga el Señor de hacerlo ahora anticipadamente, voluntariamente. Nadie nos tiene que obligar. Pero Romanos, mis hermanos, nos explica el porqué de las cosas. El domingo pasado hablábamos de que si no hay luz espiritual en los pueblos, la vida moral de esos pueblos va a ser muy pobre. Va a dejar mucho que desear. Si espiritualmente un pueblo, personas no están conectados con Dios, la primera conexión que tiene que haber para que un ser humano pueda producir el bien es estar espiritualmente en la verdad. Y si estamos en la verdad trae como consecuencia cosas buenas en nuestras vidas. Y Pablo explica con detalles a los cristianos que vivían en Roma, cómo era que las cosas se estaban desenvolviendo. Y yo quiero leer con ustedes un poquito del capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer un capítulo para que veamos que lo primero, yo quiero hoy simplemente apoyar lo que hablamos la semana pasada, que dije que hay cosas espirituales que Dios prohíbe. Hay cosas espirituales que Dios no solamente prohíbe, sino que hay cosas espirituales
la fe en Él, la fe en un solo Dios, adorar a un solo Dios, creer en un solo Dios, tener un solo Dios, tener un solo ser supremo. Dios promueve eso. Y si los seres humanos no están verdaderamente conectados con ese Dios, la vida moral de esa persona, de esa familia o de esos pueblos no va a poder estar a la altura de lo que podrían estar si hubiera una verdad espiritual reinando en el corazón de las personas. Y Pablo nos explica esa realidad. Y vamos a leer Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a leer un grupo de versículos. Y en ellos yo quisiera que usted pensara, para que usted se diera cuenta, no solamente Estados Unidos, que fue una nación que tuvo un comienzo con la Biblia. Esta nación fue fundada con la Biblia. Fue el primer libro que se utilizó para enseñar a los niños a leer en las escuelitas rurales, la Biblia. El primer libro que se imprimió en Estados Unidos con la primera prensa que se importó de Alemania. El primer libro impreso, la Biblia. Por eso en Washington está el Museo de la Biblia, donde usted puede ir e instruirse, informarse de lo maravilloso que ha sido este libro a través de la historia. Pablo le habla a los romanos y por supuesto, en segundo plano, a usted y a mí, nos enseña, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 7, nos dice a quién fue escrito este libro. Dice que fue escrito a quién, a todos los que estaban ¿dónde? En Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Pablo, alguien llevó la palabra de Dios y el evangelio hasta Roma. Y Pablo oyó noticia en Roma. Tú no has llegado allá, Pablo, pero en Roma ya hay cristianos. Y él quiso escribir para darles un ensayo teológico de las verdades que Dios le había enseñado a él. Pablo, como apóstol a los gentiles, a los no judíos, dice: a ustedes que están en Roma les voy a escribir, quiero ministrarles. Y entonces comienza, voy a abreviar por causa del tiempo, pero en el versículo 16, Pablo dice: voy a llegar a ustedes porque yo no me avergüenzo del evangelio de Dios. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo no me avergüenzo, voy a llegar a ustedes y allí en Roma voy a predicar el evangelio. La misión de nosotros. ¿Por qué vamos a República Dominicana? ¿Por qué vamos a donde nos den la oportunidad? En Miami y en otros lugares. Porque creemos en seguir las instrucciones del Señor, que dijo: ustedes van a comenzar en Jerusalén, van a ser mis testigos en Jerusalén, y de ahí van a ir a Judea, y de ahí van a ir a Samaria, y de ahí van a cruzar el mar y van a ir hasta lo último de la tierra. Eso han hecho los cristianos en los últimos 21 siglos. Pablo estaba ya anunciando el evangelio y les dice: llegaré allá porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Si es judío, si no es judío, el que crea y reciba a Jesucristo va a experimentar la salvación y el perdón de sus pecados. Dice el versículo 7 que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué recibimos vida? Por la fe que depositamos en Jesucristo. Dios habla, nosotros creemos, Dios ve nuestra fe y nuestra fe, Dios recompensa nuestra fe dándonos el perdón de nuestros pecados. Pero ahora Pablo entra en materia y les dice a los romanos: ¿por qué es que ustedes viven en una nación pagana? Roma era una nación pagana. El imperio romano primero eran sanguinarios. Lo que querían era conquistar al mundo con la bota pesada. Grecia fue otro imperio también que no reinaba Dios.
Y Pablo quiere enseñarle a los romanos y a usted y a mí el porqué de las cosas. Miren lo que dice el versículo 18. El 18, si me lo ponen ahí, dice que Dios está justificado en estar airado con toda la humanidad. Dios tiene razón para estar enojado y airado con la humanidad, porque la humanidad le ha virado la espalda a Dios, le ha dado la espalda a Dios. Y dice aquí que Dios tiene, que su ira se ha revelado desde el cielo contra toda injusticia e impiedad, o impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora usted y yo nos preguntamos, ¿pero Dios está lleno de ira hoy? No, nosotros estamos viviendo un paréntesis, que es el paréntesis de la gracia y del amor de Dios, que Dios está siendo paciente y no está pasando juicio a la humanidad, porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de Jesucristo. ¿Me oyeron? Dios no tiene religión, ni Dios le pertenece a un solo grupo de personas. Dios le pertenece a todos los seres humanos. La fe en Jesucristo es para cualquiera, es para todos. Jesucristo es de todos y para todos. Jamás nos olvidemos de eso. Dios no hace acepción de personas. Él es rico y paciente para con todos nosotros. Pues aquí dice que la ira de Dios está justificada. ¿Por qué? Leamos el 19. Porque lo que de Dios se conoce, hay una verdad revelada, que es la verdad, la revelación general de Dios. Y es que los cielos cuentan, revelan la gloria de Dios. Los cielos revelan, la creación revela de que hay una inteligencia suprema que lo ha hecho todo. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento muestra la obra de sus manos. ¿Qué creador más grande tiene que haber? ¿Qué inteligencia tan suprema tiene que haber para que todo lo creado, que tenga diseño, que tiene orden, que tiene un propósito, tiene que haber habido una inteligencia que haga, que produzca el orden que hay en el universo? Dice aquí que las cosas, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Dios se lo manifestó. Versículo 20, las cosas invisibles de Él, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen, ¿cómo? Claramente visibles desde la creación del mundo. Todo está visible. No vaya a pensar usted que usted tiene que ir a la universidad para entender que hay un Dios. Si usted y yo fuéramos unos indígenas en el medio de la selva del Amazonas y miráramos, nos daríamos cuenta que hay un ser supremo que lo hizo todo. El gran problema del hombre es que el hombre sustituye a ese ser supremo y le da forma, como vamos a ver en un momento, le da forma humana. Quiere adorar algo que ve, algo que toque. Quiere arrodillarse delante de algo y pedirle algo. Pero lo cierto es que el Creador es mucho más grande que algo. El Creador es invisible. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Los seres humanos no tenemos excusa. No podemos argumentarle a Dios y decirle, no, pero yo no lo sabía. No, pero a mí me dijeron tal cosa. No, Dios dice que tú y yo tenemos suficiente capacidad para nosotros entender de que hay un ser supremo y de que tiene que ser muy grande, que tiene que ser más grande que una piedra y que un río y que un árbol. No hay excusa, dice el versículo 20. Le dice Pablo a los romanos. ¿Qué eran los romanos? Eran tremendos paganos. Los romanos habían seguido la cultura griega. El panteón de los dioses romanos era tan amplio como el panteón de los dioses griegos. Muchos dioses y muchas diosas.
Artemis era una diosa griega, la diosa de la fertilidad, por eso tenía muchos pechos, docenas y docenas y docenas de pechos. Y allí estaban los fieles adorando a aquella diosa. El panteón de los dioses griegos era tremendamente amplio, y el de los romanos igual, empezando por el César, que era Dios en la tierra. Y así han sido todas las civilizaciones. Dios dice: esa verdad, eso no es verdad. El Dios verdadero es invisible, es el creador de todo lo que está hecho. Los hombres no tienen excusa. Miren lo que dice el versículo 21, que los hombres, desde el principio, habiendo conocido a Dios, ¿cuáles son dos cosas que no hicieron los hombres, los seres humanos? No estoy hablando ahora, ni hace 100 años, ni hace 500. Estoy hablando desde que el mundo es mundo. Los hombres que conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios, no le dieron la gloria al Dios verdadero, ni le dieron gracias, no fueron agradecidos. ¿Qué hicieron en lugar de eso? ¿Qué dice? Se envanecieron en su razonamiento. El hombre se envanece, se cree que se la sabe toda. Yo soy el bárbaro. No se lo dicen a nadie, pero dicen: yo sé más, yo no necesito a Dios. Yo esto lo descifro yo por cuenta propia. Eso es envanecerse en los pensamientos de uno. Cuando uno es humilde y uno dice: no, yo no sé nada. Yo no sé nada. Alguien me tiene que enseñar. Déjame venir al mataburro para que me enseñe la verdad. Eso significa que los que buscan, hallan. Los que tocan, se les va a abrir. Dios prometió: el que busque la verdad la va a encontrar. El que busque la verdad la va a encontrar. Dice que los hombres, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en su razonamiento. ¿Y qué pasó? Cuando uno se envanece aquí, ¿qué le pasó al corazón y al alma? Dice que se le entenebrece el corazón. Sus necios corazones fueron ¿qué? Llenos de tinieblas. Oscuridad espiritual. Oscuridad espiritual. Estamos hablando de cosas espirituales. Dice que su necio corazón fue entenebrecido. Miren lo que dice el próximo versículo, el 21. Profesando ser sabio, ¿se hicieron qué? Se hicieron necios. ¿Por qué? Por lo que dice el próximo versículo. ¿Qué hicieron? Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Un Dios inmenso, tan grande que no se puede ver con los ojos físicos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Y qué hicieron los hombres? Con el corazón entenebrecido, profesando ser sabios, dice, ¿qué le hicieron? Le dieron ¿qué cosa? Semejanza de ¿qué? De hombre. ¿De qué más? De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Los hombres escogen adorar algo que pueden ver, algo que pueden tocar. ¿Quién creen ustedes que era Júpiter? ¿Quién era Júpiter? ¿Y quién era Mercurio? Ese era el panteón de los dioses. Cuando los hombres están en oscuridad espiritual, ¿qué produce la oscuridad espiritual? La oscuridad espiritual en un hombre o en una familia o en un país produce oscuridad moral. Porque si Dios no está fluyendo en el corazón de personas, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué prácticas van a salir del corazón de la vida de personas si lo más importante está ausente? Donde lo espiritual está tronchado,
lo moral también lo va a estar. Con creces. No vayan a pensar ustedes que hay que estar en la selva amazónica con un taparrabo para decir ese es un indígena ignorante, que es un pagano. No. En Nueva York y en Washington y en Miami y en Moscú y en todas partes hay cantidad de paganos. El que no está conectado con Dios, su vida moral no va a ser una vida cristiana, va a ser una vida pagana. Los hombres, primer problema, la conexión espiritual, violaron las verdades espirituales de Dios. ¿Y qué viene ahora? Ahora, póngase el cinturón, porque ahora vamos a leer la lista de las consecuencias morales cuando los hombres no están bien espiritualmente. Lo que viene después no puede ser bueno. ¿Por qué? Porque un manantial que está contaminado no puede dar agua limpia. Lo contaminado va a producir contaminación. Eso es lo que hicieron los hombres. Crearon sus propios dioses. Violaron el primer mandamiento. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Eso le dijo Dios al pueblo de Israel, que acababan de salir de Egipto. En Egipto lo habían visto todo. Allí adoraban desde el faraón para abajo a todo el mundo. Las moscas, los cocodrilos, los peces del río Nilo, las ranas, todo el mundo. Allí eran politeístas en Egipto. Y Dios los lleva para el monte Sinaí y les dice, borren el disco duro ese, bórrenlo. Ahora yo soy el Dios verdadero que hice todo esto, y todo aquello es una aberración de la verdad. Cuando hay una aberración espiritual, quiero que sepan que lo que viene después es una aberración moral. La aberración moral le sigue el caminito a la aberración espiritual. Vamos a empezar en el versículo 24 y vamos a leer hasta el versículo 31. El hombre no se conectó con Dios, inventó su propio Dios, inventó su propia verdad. Su necio corazón fue entenebrecido, profesó ser sabio en vez de ser humilde. Porque Jesucristo nos enseña que si queremos saber la verdad tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque Él dijo, vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Las personas orgullosas no aceptan muchas cosas. Las rechazan porque profesamos ser sabios. Que Dios nos libre a todos los que estamos aquí. Que podamos aprender de las verdades de Dios siempre y jamás atrevernos a decir, me parece que ahí se equivocó el Señor, ahí apretó demasiado Dios. Que Dios nos libre de eso. Como el hombre espiritualmente no estaba conectado con Dios, ¿qué pasó? Miren lo que dice. Y vamos a empezar a leer y voy a tratar de no hacer comentarios. Voy a dejar que el texto se explique solo. Por lo cual, lo anterior, Dios también, ¿qué hizo? Los entregó. Dios dijo, ¿tú quieres eso? Ok. Porque Dios nos da la verdad, pero no nos obliga a creerla. Dios no se impone, porque si se impusiera, entonces nosotros fuéramos unos robots. Dios nos dice, esta es la verdad, pero tú y yo tenemos que escoger creerle y decirle, sí es verdad Dios. Y por ahí es que voy. Si tú lo dices es verdad y por ahí es que voy. ¿Qué hizo Dios? Los hombres no tuvieron en cuenta a Dios. Inventaron sus propios dioses. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? Dios los entregó. ¿Ok? ¿A qué?
Oigan a qué, a la inmundicia. Allá va eso. Inmundicia es cualquier cosa que sea sucia moralmente. ¿Por qué hay tanta inmoralidad en el mundo? ¿Por qué hay tanta morbosidad? Esto viene rodando desde hace miles de años. Dios entregó a la humanidad a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, las concupiscencias, las oscuridades del corazón de los hombres, en las concupiscencias, óigame lo que se le ocurre al corazón de un ser humano. Las ocurrencias esas imaginaciones. De modo que hicieron los hombres cuando no tienen rienda, cuando la rienda está suelta y están desbocados. ¿Qué hacen los hombres? Deshonran entre sí sus propios cuerpos. Dame el próximo versículo, Luis, por favor. ¿Por qué? Porque los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo fue que hicieron eso? Honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas en vez del Creador. En vez de adorar al Creador, no, adoramos las criaturas. Tú eres Dios. En vez de, Señor, tú eres Dios. No te veo, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. ¿Por qué? Porque la verdad es esta que les voy a decir ahora. Óigame bien, que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué le parece? Esa sí es la verdad. ¿Y de dónde tú sacaste eso? De Juan capítulo 4. Léalo para que se instruya. Venzamos ya. Hay que vencer el analfabetismo bíblico. Edúquese. Lea la Biblia. La iglesia sí es una verdadera campaña de alfabetización, ¿oyó? Aquí sí estamos alfabetizando a los analfabetos. Los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, porque el Creador es bendito por todos los siglos. Y a ese es al que hay que adorar. A Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Le preguntaron a Jesús. Amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese Dios es el que debemos de honrar y adorar. Dios entregó a los hombres a sus propias andanzas. Ah, ¿tú quieres eso? Ah, dale. Me voy a salir del camino para que tú veas para dónde vas. ¿Y para dónde fue el hombre? Agárrese porque el viaje es largo y es cuesta abajo y sin freno. Miren lo que dice el versículo 26. Por esta razón, porque no adoraron a Dios, sino a las criaturas de Dios, a lo creado por Dios. Porque óiganme, ¿qué sentido tiene que un hombre, que un ser humano adore una piedra? Una piedra, no, porque está en el río. Una piedra, cuidado con el río. Que ahí está metido el yao yao, allá abajo. ¿Qué yao yao ni yao yao? Esa ceiba. Oh. ¿Qué ceiba ni ceiba? El creador de la ceiba es al que yo quiero adorar. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, aparece esta palabrita por segunda vez, los que entregó. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Ok? Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada. Yo ni sé explicarles qué es una mente reprobada, pero tiene que ser una mente muy torcida. Lo que tiene que haber aquí adentro es una clase de troque de cable que se acabó el mundo. Ni un ingeniero eléctrico arregla la cablería esa. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La lista continúa. La bola pica y se extiende. La mente reprobada, ¿qué produce? Versículo 29. Los seres humanos, los pueblos, las naciones, ¿están qué? Atestados. Eso es relleno y aprieta un poquito más para que haya más todavía. Atestado. Stuffed. ¿De toda qué? Injusticia. ¿Cuánta injusticia? Nombre una, ahí está. Fornicación. Por la libre. Perversidad. Dale. Avaricia. Maldad. Llenos de envidia. Homicidios. Contiendas. Engaños. Malignidades. Murmuradores. Detractores. Aborrecedores de Dios. Injuriosos. Soberbios. Altivos, inventores de males. Ya cuando se habían acabado todos los males, déjame ver cuál se me ocurre ahora para a ver qué cosa, qué otra maldad no se me ha ocurrido, voy a inventar una nueva. Inventores de males, desobedientes a los padres. ¡Auch! La deshonra a los padres, mis hermanos, es el quinto mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. El quinto, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento. A todos nosotros, porque todos nosotros, muchos aquí somos padres, pero también somos hijos. Dice que eso también cae en la categoría de paganismo. Estamos describiendo una nación, un pueblo, el que sea. Póngale usted el nombre que usted quiera. Póngale el nombre del país que usted quiera. Si los hombres practican estas cosas, es que espiritualmente no están bien. Desobedientes a los padres. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Usted escoja, porque de alguna de esas nos encaja perfecto a usted y a mí. Aquí nadie se escapa. Todos somos culpables. Por eso Pablo en el capítulo 3 de Romanos, cuando va a resumir la cosa porque le va a dar la solución al problema de la humanidad, dice, ¿qué decimos nosotros ahora? No hay hombre bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Y qué dice el 23? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. De ahí venimos todos. Amén. De ahí vengo yo. De ahí vengo yo. Ahí estamos todos. Ahí hemos vivido todos. Ahí nacimos todos.
en algo de eso nos encaja. No le encajará a usted todo, pero algo le encaja. Por eso la lista es amplia. Esa es una peletería que tiene todos los modelos y todos los tamaños. Usted va a encontrar un zapato ahí que le sirva. Y usted dice, ese era el mío. ¿Por qué está Estados Unidos mal? Porque hay mucha gente que espiritualmente no están conectados con el verdadero Dios y no están leyendo la Biblia. ¿Por qué está el vecino suyo mal? ¿O el familiar suyo? ¿O que Dios nos libre? ¿O usted? Si usted no está leyendo la Biblia y no te está conectando, no está recibiendo el alimento espiritual que el Padre da, lo que usted va a producir no puede ser bueno. Lo bueno viene cuando estamos conectados con el bueno. El bueno produce lo bueno en nosotros. El fruto del Espíritu, mis hermanos, para hacerle claro, es el que produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Y quién nos suministra el Espíritu? El Padre de los Espíritus. El Padre de los Espíritus. La lectura de la Biblia y la fe y decirle, Dios, esto es lo que quiero que tú hagas en mí. Eso es lo que puede cambiar nuestras vidas. ¿Por qué en cualquier país del mundo hay este tipo de conducta? Porque lo espiritual falta. ¿Y cómo resolvemos eso? El evangelio. Cuando una persona se da cuenta que necesita encontrar a Dios, que necesita que Dios perdone sus pecados, y esa persona humildemente viene y le dice, Dios, estoy desconectado de ti, estoy perdido, no te conozco, pero te necesito. ¿Cómo te puedo encontrar? Deja que mi hijo te diga. Y Jesús nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, que en mí cree, el que tenga sed, venga y beba del agua que yo le doy, porque el que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Cuando oímos al profeta decir, de este Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando nos conectamos con Jesucristo y el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, y el Señor agarra lo muerto y le da vida, y agarra lo que estaba torcido y lo endereza, podemos entonces decir, de manera que yo antes estaba sin Cristo, pero ahora estoy en Cristo y ahora soy creación nueva. Porque si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo? ¿Quién puede cambiar? Uno que ha encontrado al Señor. Y primero empieza por un individuo. Y después, ¿cuál es el entorno más cercano? Tus seres queridos, que pueden conocer al Señor. Esto que estamos hablando es lo que usted y yo le tenemos que enseñar a nuestros hijos, si los vamos a preparar para el futuro oscuro en el que estamos viviendo. Nuestros hijos necesitan conectarse con Dios, porque Dios no tiene nietos. Dios nada más que tiene hijos. Y tú y yo necesitamos introducirle a nuestros hijos al Salvador. Y decirle, mi hijo, tienes que recibir a ese, porque ese cambió mi vida y va a cambiar la tuya. No hay garantía de que porque nuestros hijos nazcan en un hogar de cristianos, eso no está garantizando de que van a ser cristianos. Tenemos nosotros que hacer el trabajo de discipulado con ellos y con el resto de nuestros familiares. ¿Cómo es que cambia una sociedad? Cuando más y más personas encuentran la verdad. ¿Y qué pasa? Que Dios cambia. Primero, Dios cambia individuos. Dios cambia a las personas, no en masa. Dios cambia a las personas uno a la vez. Uno a la vez. Y yo no sé quién es el uno ese, pero Dios te quiere cambiar a ti. Dios quiere que tú creas como creí yo un día, hace muchos años, que tú le digas, Dios, yo necesito encontrarte. Yo no sé cuál es la procedencia tuya.
tú vienes de un lugar diferente al que vengo yo. Tu experiencia es diferente a la mía, pero la salvación tuya se va a parecer a la mía porque todos tenemos que encontrar al mismo Salvador. Que tú vengas a Jesús y le digas: Señor, Señor, yo no lo entiendo todo, pero yo entiendo que tú eres el Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Yo entiendo que tú eres el Señor y yo creo que tú moriste por mí, te enterraron y resucitaste, y yo te pido que entres en mi vida y que limpies mis pecados con tu sangre. La Biblia dice que cuando ponemos nuestra fe en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo efectúa tremenda limpieza y que el Señor nos limpia. Somos justificados por la fe en su sangre. Dice Romanos capítulo 5. Somos justificados por la fe en su sangre. Si tú estás aquí esta mañana, yo no te puedo obligar. Tú no lo tienes que hacer para agradarme a mí. Yo te quiero decir algo que le dije a un grupo de personas con las que hablaba esta semana en un entierro. Me di cuenta que allí había un grupo grande de personas que yo desconocía. Y les dije: este ataúd, quizás Humberto está aquí, fue con tu mamá, Humberto. Este ataúd, en un ataúd como este, todos los que estamos aquí un día vamos a terminar. Aquí nadie se va a quedar. Todos nos vamos. La pregunta es si tú estás preparado para la muerte. Porque la vida es corta y la muerte es segura. La causa es el pecado, pero Cristo la cura. Y si tú no crees, considera esto: que si lo que yo creo es verdad, si lo que yo creo no es verdad, yo no he perdido nada. Pero si lo que yo creo es verdad, lo he ganado todo. Sin embargo, si tú crees opuesto a mí, si lo que yo creo tú no lo crees, si lo crees, ganas lo mismo que yo, si es verdad. Pero si tú no lo crees y era verdad, lo perdiste todo. Lo perdiste todo. Perdiste lo más valioso que podías tener, que era que tu alma se fuera con el Señor por toda la eternidad. Porque lo que sí sabemos es una cosa: el cuerpo, lo físico, vuelve al polvo de la tierra, pero el alma y el espíritu no son físicos, son cosas que están dentro de ese cuerpo, y eso va a algún lugar, y Dios quiere que vaya con él, si tú recibes a su Hijo como tu Salvador. Te digo lo mismo a ti esta mañana: que tú creas en Jesucristo. Si no lo has hecho ya, si lo has hecho, puedes regocijarte. Y si lo has hecho, yo te imploro que tú te enamores de la Biblia. La Biblia es la que puede cambiar tu vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Le dijo el salmista en el Salmo 119: con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo es que un ser humano puede evitar pecar contra Dios guardando los dichos de Dios aquí adentro en el corazón? Que Dios nos dé amor por su palabra. Vivimos en la nación donde hay más Biblias, donde hay más verdad espiritual que en ninguna otra nación del mundo. Esta nación es la cuna del cristianismo. Los últimos 200 años. Aquí hay una iglesia en cada esquina, en cada cuarto de motel. Abres una gaveta y ahí la organización Gedeón Internacional tienen una Biblia que han colocado ahí gratis para que de noche, cuando te dé insomnia, puedas leer y encontrar al Señor. ¡Qué maravilla! Vivimos aquí en donde está la abundancia espiritual. Y yo le pido a Dios que si tú no estás seguro dónde vas a ir, que te des cuenta que tu condición es como la mía. Sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Cristo es el único que nos redime y nos perdona y nos lava con su sangre y después nos empodera para no seguir en el fango. Cristo nos empodera, por lo menos así hizo conmigo.
Me encontró en el fango, me sacó y me dijo, vamos, camina conmigo. Y ahí empezó mi aventura con el Señor, hace 53 años. Y aquí estoy todavía, por la gracia de Dios. Y Dios tiene un plan maravilloso para cada una de nuestras vidas. Aquí no hay una persona que Dios no quiere utilizar para avanzar su reino, para hacer algo. Tú tienes dones, habilidades. Todos podemos ser usados por Dios. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a terminar esta mañana. Padre Celestial, Señor, cuán agradecido estoy, Señor, por lo que tú has hecho. ¿Cómo agradeceré todas las cosas que tú has hecho por mí? Señor, ¿de dónde me sacaste? Señor, tú y yo sabemos de dónde me sacaste. Tu amor, tu poder. Señor, y tú tienes el mismo poder para hacerlo otra vez, para hacerlo 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000 de veces por hora en el mundo entero, Señor. Yo te pido que tú lo hagas aquí esta mañana. Te pido, Señor, que nos enamoremos de tu palabra como nunca antes. Porque, Señor, aquel predicador del siglo XIX tenía razón. O la Biblia nos aleja del pecado, o el pecado nos aleja de la Biblia. Señor, que sea lo primero. Triunfa tú con tu palabra, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pídeselo ahí, mi hermano, mi hermana, pídeselo. Dios, dame el deseo, dame el amor. Ese de lo que Freddy habló, dámelo a mí, Señor, haz una obra porque no tengo ese deseo. Me cuesta trabajo. Entre paréntesis, mi querido hermano, la batalla más grande que va a haber entre el diablo y tú es que el diablo va a hacer todo lo posible. Sueño, teléfono, el perro se hizo pipí, el niño lloró. El diablo se las va a idear para interrumpir tu tiempo leyendo la Biblia. Porque el diablo sabe que si tú lees la palabra transforma tu vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Eso lo sabe el diablo, nuestro enemigo. La batalla más grande es la de ser constante leyendo la Biblia. Señor, ayúdame a ser constante, Señor. Qué fácil es ser inconstante. Qué fácil es entretenerme con tonterías. Tonterías, Señor. Una sola cosa es necesaria. Señor, recordamos a María y a Marta. Oh, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero una sola es necesaria y esta tu hermana ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, es verdad. Era verdad hace 2000 años y es verdad hoy. Señor, ayúdanos a ser firmes y constantes en la lectura de tu palabra. Todos los días, una porción. Ayúdanos, Señor, a vivir recordando y marcando tu palabra diariamente. Y, Señor, si hay alguna persona aquí por casualidad que nunca ha recibido a Jesucristo, Señor, que hoy sea su día. Tú dices que hoy para alguien es el día aceptable, que hoy es el día de la salvación de alguien. Yo no sé de quién, pero tú sí lo sabrías, Señor. Y yo te pido que tú llames a esa persona, mi amigo o mi amiga. Deja que Dios te llame como me llamó a mí, que sentí que Dios me dio el jalón en el corazón. Y yo no le dije que no, fui dócil y fui. Soy bendecido porque fui dócil en ese momento. Mira que tantas veces no lo había sido, pero en esa ocasión fui dócil y fui.
Jesús dijo, vengan a mí, vengan a mí. Si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Mi amigo, mi amiga, no endurezcas tu corazón. Si Dios te ha hablado hoy, Dios no te va a hablar quizás con una voz audible, pero te ha hablado a través de los versículos bíblicos que hemos visto, de las cosas que tú has oído esta mañana. Y el Señor te está llamando en el corazón. Ven, créeme. Yo te pido que en esta mañana tú le digas a Jesús, yo vengo a ti de corazón. Tú me recibes con tu amor. Así eres tú. Dile, Jesús, díselo en tu fuero interno. No lo tienes que decir ni en voz alta, porque Dios sabe lo que tú estás pensando. Dios conoce los pensamientos, todos los pensamientos de cada uno de nuestros corazones. Dile en tu corazón, Señor, yo necesito el perdón que tú ofreces. Jesús, hoy vengo a ti. Yo creo que tú eres el Señor y que moriste y resucitaste para pagar todos mis pecados. Y en este momento yo te recibo. Dame vida eterna. Díselo, dame vida eterna. Eso dicen las Escrituras, que los que creen en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Díselo, creo en ti, Señor Jesús. Díselo. Yo te invito, te animo, te ruego que vengas a Jesús. No para mí, yo no gano nada, excepto un hermano o una hermana más. Señor, cuántas cosas tú tienes que hacer en mí todavía, Señor. Yo te pido que tú me tomes y que tú forjes el plan que tú tienes para mi vida. Que los años que me quedan de vida en la tierra, Señor, que tú moldees mi vida, mi corazón, mis pensamientos. Que hagas lo mismo con mis hermanos aquí. Enamóranos de ti, Señor, y de tu palabra. Que tu palabra sea el objeto de nuestro amor. Enamóranos de tu palabra, Señor, te lo pedimos. Que tu palabra nos cambie. Llénanos de tu palabra. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, que así sea, que así sea. Señor, haz lo mismo con nuestros hijos. Que te conozcan, Señor, llámalos. Señor, llámalos, atráelos a ti con las cuerdas de amor que tú tienes a tu alcance, Señor. Enlázalos con cuerdas de amor y tráelos a ti. Que te amen, Señor, para que no tengan, Señor, los tropiezos en la vida que muchos de nosotros hemos tenido. Señor, líbralos del mal, te lo pedimos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Señor, te rogamos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el colon de Mickey no tenía cáncer, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Señor, nos unimos a su mamá y a su papá y a su esposa y a sus hermanos y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Todas las cosas buenas que nos pasan, el único que puede llevarse el crédito eres tú, Señor. Te damos ese crédito. Te rogamos, Dios, que Él se recupere por completo, que pueda, Señor, lo que tiene que caer en su lugar todavía, Señor, que caiga y Señor, que ese hígado, Señor, pueda encontrar un reemplazo. Señor, y otros enfermos aquí te pedimos, Dios. Tú, Señor, tú no solamente eres quien perdonas nuestras iniquidades, tú eres el que sanas nuestras dolencias. Te pedimos que tu mano sanadora descienda, Señor. Que ahora haya alguien que diga, Señor, que tu mano sanadora descienda sobre mí. Tú eres el único que tienes poder en tus manos para sanar. Te pedimos que lo hagas. Señor, te pedimos que nos libres de ciclones. Desde ahora, Señor, esta temporada, líbranos, desvíalos hacia alta mar. Desvíalos, Señor. Lo que debe venir por ahí con esos océanos tan calientes como están, Señor, desvíalos en el nombre de Jesús. Desvíalos de las costas de la Florida.
del Golfo de México. Desvíalos del Caribe, de Centroamérica, de Suramérica. Desvíalos, Señor, hacia alta mar, llévatelos. Que la descarga de energía sea donde no haga daño, donde no haya percance de vida, Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos, Dios. Te rogamos por esos permisos de República Dominicana. Señor, abre esas puertas. Abre las puertas, Señor. Que se caigan esos muros como se cayeron los de Jericó. Vamos a confiar en ti y te vamos a dar todos los días toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias por su atención, su amor, su apoyo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Nos vemos, Dios mediante, el próximo fin de semana. Muy buenos días.